México y España firman un acuerdo respecto a un galeón hundido del siglo XVII que partió de Veracruz rumbo a La Habana. Recordemos que en esos tiempos pertenecía al virreinato de la Nueva España, que era administrado desde la Ciudad de México. Les hablo de un suceso ocurrido en 1631, cuando la flota de Indias constantemente enviaba las riquezas de los virreinatos en América, en la actual América Latina, hacia la península española. En el caso de México hacían escala en La Habana, Cuba, y de ahí partían o a Portobelo o directamente a España. Te diré que desde el mismísimo descubrimiento de América, los barcos españoles ya llevaban riquezas hacia España. En la década de 1520, un año antes de la caída de la Gran Tenochtitlan, que fue en agosto de 1521, ya la flota de Indias llevaba las riquezas de lo que se había descubierto hasta ese momento de América a España. Les hablo de las islas del Caribe. Y debido al incremento de la incesante piratería inglesa y francesa, se decidió organizar un sistema de convoys para aumentar la seguridad en el transporte. Esta idea era la de establecer dos flotas distintas, ambas compuestas por, galeones que iban fuertemente pertrechados y que también iban a la par con barcos mercantes a los cuales se les llamaba carracas. Las carracas llevaban carga. Los galeones también llevaban los tesoros, pero iban muy bien pertrechados. Así, las dos flotas salían cada año de la ciudad de Sevilla. A partir de 1679 lo hicieron de Cádiz, e iban una hacia el puerto de Veracruz y otra hacia Sudamérica, sobre todo a Cartagena de Indias, en la actual Colombia, a Nombre de Dios, y a Portobelo. En un momento Portobelo fue la caja del Imperio Español, pero también la flota de Indias partía, como les he comentado, de la ciudad de Veracruz. Este galeón en el cual se firmó el convenio entre México y España se llama Nuestra Señora del Juncal. Es un galeón que llevaba las riquezas de Nueva España, del actual México, y que partió del puerto de Veracruz. La controversia surge es si se encuentra este barco, porque ya se ha encontrado, a quién corresponden esas riquezas. La lógica nos diría que son de México, del actual México, porque en ese momento, cuando México se independiza en 1821, reclamó para sí todas las posesiones que habían pertenecido al virreinato de la Nueva España. O sea, quien se independiza es Nueva España y cambia su nombre a México. Por lo tanto, ese barco debe ser mexicano, porque estaba robando las riquezas de Nueva España. Te diré que la flota Nueva España estaba formada por 11 embarcaciones mercantes y 2 navíos, 2 galeones perfectamente pertrechados. Esos 2 galeones únicamente eran Santa Teresa y el Juncal. Esto es, a mediados del siglo XVII solamente contaba Nueva España con 2 galeones, porque eran barcos pesados, grandes y muy costosos. Tenía su flota mercante que iba resguardada por esos 2 galeones, el Santa Teresa y el Juncal. Esto quiere decir que cuando ocurrió el hundimiento, lo más seguro es que haya sido atacada toda la flota de Indias, y que se haya perdido en ese momento el galeón llamado el Juncal, que llevaba increíbles riquezas. Te diré que según se comenta, el buque, el Juncal, fue golpeado también duramente por el viento y la marea, aunque intentó resistir el temporal. Son 2 versiones, una que fue atacado por corsarios, o sea, piratas autorizados por la corona inglesa, y la otra es que se debió a un temporal, o las 2 juntas, que primeramente fue atacado por piratas, ya estaba el barco dañado por su lucha con los barcos piratas, y posteriormente, para colmo de males, ocurrió una tormenta y ya no pudo resistir el barco, porque una tormenta regular en aguas del Caribe, perfectamente un galeón con su fortaleza, sus dimensiones, sus características, era imposible que se hundiera en condiciones normales, y una tormenta normal no hundiría a un galeón español de aquellos tiempos de 1631. Aquí lo lógico es que se conjugaron esas 2 cuestiones: primero los piratas y posteriormente la tormenta.
Las dos juntas hicieron que se hundiera junto con todo su tesoro este importante galeón, ya que recordemos que Nueva España solamente contaba con 2 y en ese momento perdió uno. Según los investigadores mexicanos y españoles que llevan esta investigación y que firmaron este convenio, desde 2014, en cooperación mutua, están tratando de localizar este galeón perdido, que se estima transportaba entre 150 y 200 toneladas, imagínense ustedes, de metales preciosos, valorados en más de 100 millones de dólares, tan solo este barco. ¿Por qué? ¿Por qué tanto valor? Porque los metales que llevaba eran piezas artesanales, lo que adquirían de todos los templos indígenas, toda la elaboración de platería y de orfebrería de los pueblos nativos del virreinato de la Nueva España, que era sustraída en ese momento por esas personas, se enviaba. En ocasiones no había tiempo suficiente para fundirlos en lingotes, entonces lo que hacían es que en cajas de madera aventaban así, las llenaban con todas las reliquias de los pueblos indígenas del México actual, de en aquel momento del virreinato de la Nueva España. Llenaban las cajas, así como venían los adornos bellamente decorados, una artesanía increíble de los pueblos nativos de América. Iban simplemente en cajas de madera guardadas. Entonces se calcula que el valor histórico pues sería invaluable históricamente, porque podrían ya considerarse por el paso del tiempo, son definitivamente piezas arqueológicas. Cabe aclarar que también el Juncal transportaba piedras preciosas, bastante oro, plata, también llevaban tintes. El tinte que inició la separación de Belice, llevaban ese tipo de tinte, llevaban seda que procedía de la nao de China, dejaba la seda en el puerto de Acapulco llegaba a la Ciudad de México y se embarcaba nuevamente en Veracruz para ser enviada a España. Entonces llevaba grandes cantidades de porcelana, de seda y de cacao. El cacao era muy valioso en ese momento. Algunos historiadores comentan que el galeón fue el vehículo por antonomasia, el gran portador del descubrimiento de lo que ellos llamaban el Nuevo Mundo, el vehículo en el cual se pudo hacer efectivo el saqueo de las arcas de América. Fue a través de los galeones, que eran barcos masivos que podían llevar gigantescas cantidades de riquezas, como así lo hicieron año con año durante más de 300 años. Un ejemplo de ello es el Galeón de Manila, que fue un barco gigantesco y enorme, nunca antes igualado. Hubieron de pasar siglos para que alguien pudiese construir algo más grande que un Galeón de Manila. Cabe aclarar también, a manera de mención, que los arqueólogos o los cazatesoros, sobre todo anglosajones, han encontrado barcos y galeones hundidos, y ellos lo único que se llevan son los metales y no les interesa nada más. En este caso, México y España firman el convenio porque quieren rescatar la madera del galeón, lo que puedan, para poder ver si se puede conservar o extraer una parte de ese navío y ser restaurado y establecer un museo mutuo con convenio de ambos países, lo que contenga, o sea, establecer un museo y hacer un intercambio cultural, lo que en sí es una noble labor, pero habría que ver qué tanto se puede llevar a efecto, y también a quién pertenece en realidad lo encontrado en ese galeón. Lógicamente son riquezas de América, del México, entonces no pertenecen a los españoles. Aunque te diré que según el derecho internacional, cuando un barco de alguno de los estados se encuentra, se hunde, será propiedad del estado de pabellón. Esto significa que es propiedad del país que refleje la bandera en el momento del hundimiento. Si en ese momento portaba la bandera del Imperio Español, en teoría correspondería a España, pero en ese momento llevaba el escudo del Virreinato de la Nueva España. Por consiguiente, pudiese argumentarse que al independizarse México, se independizó ese virreinato a nombre de México. Por lo tanto, sería válido en un momento dado, a partes iguales, la propiedad del heredero del virreinato de la Nueva España, que es México como nación, y la otra mitad de los derechos sería la corona española, no el Estado español, la corona española. Y entonces, llegando a un convenio con la corona española, no con el Estado, se pudiese establecer un 50%, un 50-50, mitad y mitad.
Aunque debemos recordar que la actividad comercial que desarrolló España tras el descubrimiento del continente americano y su institucionalización se conoce como la Carrera de Indias, la corona española tuvo la necesidad de crear una máquina burocrática alrededor de todo el comercio con América, y con el paso de los años, que duró más de 300 años, se fue profesionalizando y aumentó el número de funcionarios y de personas que trabajaban para la extensión de la corona en lo que respecta a la flota de Indias y a la administración de la misma. Tal es el caso que bajo diversos gobiernos se creó la Casa de la Contratación de Sevilla, bajo el mandato de los Reyes Católicos, siendo durante 200 años el puerto de entrada de todas las importaciones americanas hasta su traslado a Cádiz en 1717 por el monarca Felipe V. El caso es que la Casa de la Contratación fue un importantísimo agente en lo que se refiere al intercambio comercial y a la venida de las riquezas, a la exportación, por decirlo de alguna manera, de las riquezas de los virreinatos hacia la península. En ese momento había una restricción, las cuestiones manufacturadas, todo lo elaborado, no lo podían hacer los virreinatos, tenían que comprarlo en España. Eso fue un talón de Aquiles que dio al traste cuando ya obtienen su independencia, según algunos pensadores. Cuando los virreinatos se independizan a partir de 1821 en adelante, en las diferentes regiones se dio en diferentes momentos la independencia de España. En esos momentos los virreinatos no contaban con una industria y una tecnología que haya sido cultivada por parte de la península, porque estaba restringida, estaba prohibida y no era permitida. Lo contrario a lo que hicieron otras naciones como Francia o Inglaterra, que sí permitieron la industrialización de sus colonias. En este caso, las colonias de España en América no tenían industria, escasamente podían elaborar algunos tipos de productos, todo lo manufacturado era comprado con las riquezas de América a la península ibérica. Algunos argumentan que la flota de Indias servía para exportaciones e importaciones, pero nunca fue equitativo, por eso creó un descontento en los criollos, en los españoles nacidos en América y después en los mestizos herederos del México actual. Por lo tanto, por eso no existe una cohesión hoy en día y un reconocimiento como madre patria de España, porque nunca lo fue, nunca respetó a las colonias como algo realmente importante, siempre restringió la industrialización y en todo tipo de cuestiones, desde las culturales, en materia de investigación, en materia de cultura, en todos los sentidos hubo una restricción a permitir un desarrollo sano e ideal de lo que fue los virreinatos en América. Uno de ellos, el virreinato de la Nueva España, hoy México, que fue el más extenso, el más rico y el más importante de todos, que ha sido y será algo que nunca fue igualado. En su momento, si hubiera sido una nación, un país independiente, el virreinato de la Nueva España hubiera sido el más rico del planeta Tierra. Sin lugar a dudas, encontrar este barco nos aclararía muchas dudas respecto a la cantidad que podían transportar, características y otros sentidos en tanto a mercaderías, al intercambio comercial y en todos los sentidos, incluso la capacidad con la que se contaba, su tamaño real y otras cuestiones. Conocer de mejor manera un galeón en su mejor momento, el Santa Teresa y el Juncal en 1631. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.